Licenciada Dulce Figueroa, tuvimos una conversación bien interesante hace una semana y ameritaba esta segunda parte de la entrevista. Me gustaría comenzar haciendo un recuento de lo que conversamos la vez anterior porque hay temas muy interesantes. Platicaste particularmente de algo que me movió porque en algún momento de la vida yo he sido más obeso de lo que soy y porque tengo familiares que han padecido de obesidad o que padecen de obesidad, amigos, y nunca había caído en cuenta que efectivamente puede haber muchas emociones o condiciones que no tienen nada que ver con lo que comes para que tu cuerpo de alguna forma se proteja. Y lo mismo pasará con las adicciones, con el tabaquismo, con el alcoholismo, con la depresión, lo mencionaste también. Podemos abordar un poco este tema de lo particular, de cómo la biología emocional puede ayudar a estos seres humanos y cuáles son algunos de los casos que has tratado con éxito. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por esta nueva invitación. La verdad es que yo feliz de poder tener este espacio para compartir, ¿no? Porque creo que de eso se trata, de compartir las cosas que van llegando a nuestras vidas, porque nunca sabemos a quién les pueda servir, ¿no? A quién les pueda hacer un cambio en su vida. Muchas gracias. Sí, esta parte, este proyecto de biología emocional, en donde se conjuga la descodificación biológica y las constelaciones familiares aplicadas a la salud. Pues la verdad es que es un tipo de acompañamiento muy profundo, como lo platicábamos la ocasión pasada, en donde le permite a la persona generar conciencia de para qué está un síntoma, para qué está una enfermedad, alguna situación en su vida, para qué está, en qué le ayuda, aunque sea algo muy extraño, ¿no? Porque los síntomas y las enfermedades y los bloqueos en la vida pues generan mucho dolor. Y yo creo que ninguna persona se imagina que esto le esté ayudando a algo en su vida, que le esté ayudando a resolver algo o a llevar algo en su vida. Entonces, lo primero es eso, hacer esa conciencia de esto que estoy viviendo, esta enfermedad, me está ayudando a resolver algo que yo no he visto en mi vida o que yo no he podido resolver, no he encontrado la forma, hablando por ejemplo del sobrepeso, no soy consciente de que tengo una necesidad de protegerme, una desprotección, estoy viviéndome desprotegido, abandonado, no sé, hay muchas palabras, y no me he dado cuenta. Y entonces el síntoma o la enfermedad viene primero para tocar esa puerta, de generar esa conciencia, de voltear a verme a mí, de para qué lo necesito, cómo me estoy viviendo, qué emociones están ahí, qué cosas en mi vida hoy ya no me sirven y puedo dejar ir. Entonces, este acompañamiento es lo primero que hace. Después nos vamos a un tema más profundo de para qué está y cómo resolverlo y los beneficios que voy a tener en mi vida para resolverlo. Y obviamente la persona encuentra los recursos que hoy como adulto o en la edad que tenga, ya tiene disponibles que cuando se grabó en su biología, en su historia, en la infancia o en una edad temprana, no tenía. Entonces, ese es el primer paso, la conciencia, entenderlo, saber que hay algo que yo puedo hacer para cambiarlo, para recuperar mi salud, para detener un síntoma y mejorar. Y bueno, las canchas en las que he tenido la bendición de colaborar, pues he tenido pacientes, como bien lo mencionas, con temas de sobrepeso, en donde el sobrepeso juega esta parte de protección, de verme más grande, de ser el pilar de la familia, ¿no? De generar el cuerpo que necesito hoy para poder resolver los retos que tengo. Si yo me vivo como el pilar de la familia, quien sostiene y soporta todo lo que pasa en mi entorno, en mi casa, en la oficina, porque como es en casa va a ser afuera, ¿no? No nos comportamos de diferente manera en un lugar y en otro, lo hacemos igual. Entonces, si yo me vivo así como una persona que tiene que hacerse cargo de todo, voy a necesitar un cuerpo robusto, voy a necesitar un cuerpo grande y entonces el sobrepeso me puede venir a ayudar a eso.
si yo necesito ser visto, ¿no? Como el caso que les compartí la semana pasada de un paciente que papá nunca lo miró o él no se sintió visto por papá, aunque lo tenía a mano, trabajaban juntos, desarrolló un cuerpo grande para hacerse notar, ¿no? Entonces, este tipo de acompañamiento permite eso, entenderlo, hacerme consciente y hacerme cargo de lo que puedo cambiar. Hoy a lo mejor ya no me vivo igual, ya no me vivo como una persona desprotegida y no me he dado cuenta, y mi cerebro y mi cuerpo no se han dado cuenta de que hoy ya tengo recursos para protegerme, para hacerme cargo de mí, para que mi vida ya es diferente a cuando se desarrolló pues esa solución en mi cuerpo. He trabajado con pacientes con enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmune, lupus, enfermedades como fibromialgia, temas de tiroides, hipo o hipertiroidismo, tiroidismo de Hashimoto, que es también una enfermedad autoinmune, eh, temas de diabetes, que es una de las enfermedades top en México, ¿no? Es la número uno, la número dos, de acuerdo a estadísticas. Diabetes tipo uno, diabetes tipo 2, eh, se puede hacer este tipo de acompañamiento para hacerse cargo de la emoción, de la raíz y empezar a sanar. Entonces, es tan abierto como enfermedades hay en el mundo, ¿no? Cualquier enfermedad puede ser acompañada por este tipo de terapia. ¿En dónde no entra? Cuando la enfermedad ya está demasiado desarrollada, es difícil. Podría darse una intervención para sanar la parte emocional y a lo mejor detenerla, pero ya a veces en esos estadios puede ser un poquito difícil cuando ya está demasiado avanzada. Entonces es en este tipo de personas, de pacientes, donde esto puede funcionar y darles un muy buen resultado. Yo había escuchado en alguna ocasión respecto de las enfermedades, que las enfermedades son psicosomáticas. ¿Tiene algo que ver eh, esto que en lo cual te has especializado, que es la biología emocional, con con esta teoría? Sí, de hecho, pues hoy la Organización Mundial de la Salud ya lo dice, ¿no? O sea, tiene un número alto, el 90% de una enfermedad está compuesto por la parte psicosomática, la parte emocional, y es un tema muy interesante porque yo vivo un evento inesperado donde siento que no me puedo hacer cargo, donde me siento sola, aunque esté rodeada de personas, pero es un impacto emocional inesperado, muy fuerte, en donde mi cuerpo va a tener una reacción y esa reacción va a ser una sensación o una serie de sensaciones en el cuerpo. Van a venir pensamientos y el pensamiento genera una emoción. O sea, es un círculo porque vienen sensaciones, vienen pensamientos, genera emociones en mi cuerpo y esas emociones van a detonar una respuesta biológica en mi cuerpo. Van a detonar que mi corazón se acelere, van a detonar que, no sé, te pongo un ejemplo. Imagínate a alguien que está en una situación de riesgo, no sé, se me ocurre alguien que va cruzando la calle y viene un auto, está a punto de atropellarlo, el mecanismo biológico va a quitar funciones en automático que no le sirven, que no le son útiles en ese momento. Por ejemplo, ahí la persona no va a tener una necesidad de tomar agua, no va a tener una necesidad de ir al baño, por ejemplo, eh, y va a su cuerpo va a estar en función de garantizar su supervivencia. Entonces hay funciones que al momento no se van a eliminar para que pueda sobrevivir y se activan las principales, que es la emoción que va a estar ahí presente, va a ser la emoción del miedo. Y un miedo, una persona lo puede vivir como me paralizo y me quedo quieto porque viene un auto o un mecanismo de huida. Entonces salgo corriendo, ¿no? Todo eso, ese evento que era inesperado, que la persona reacciona, su biología reacciona, se va a grabar
o sea, puede grabarse en su memoria corporal. Entonces, cada vez que yo voy a estar en una situación donde me siento desprotegido, me siento en riesgo, como en esa ocasión, aunque sea en un escenario en casa o en la empresa, pero que me genera la misma sensación, me despierta las mismas sensaciones en el cuerpo, voy a ir a la misma emoción, voy a ir al miedo y voy a utilizar las partes del cuerpo que se vieron implicadas en ese momento. O en una situación de abandono, por ejemplo, un abandono, imagínate un niño que efectivamente es abandonado, se graba en su cuerpo esa necesidad de sobrevivir, de lo que esté a su alcance, se va a activar y todo eso se va a quedar ahí hasta que vuelva a vivir una situación real o simbólica donde se vuelva a vivir o a sentir abandonado y su cuerpo va a reaccionar igual y entonces ocurre una y otra vez cada que se conecta con esta sensación de abandono hasta que el cuerpo empieza a hacer su solución, empieza a solucionar. No puedo estar sintiendo, generando adrenalina, generando todo lo que pasa en mi cuerpo una y otra vez, porque tiene un costo biológico. Entonces el cerebro entra ahí en acción y empieza a crear soluciones biológicas, que son las enfermedades, para detener una y otra vez. O sea, ayuda a gestionar a través de una enfermedad, aunque se escuche un poquito Bien raro, feo. ¿no? Ajá, exacto. Entonces, todas las enfermedades tienen una alta proporción de emoción, de sensaciones, de respuesta biológica que está grabada ahí en el cuerpo. Estamos justo en este momento en una época, y me ha tocado vivir muchas épocas similares. Tengo 51 años, pero desde que tengo memoria, este país, México, ha vivido recesiones, conflictos económicos, conflictos políticos, y hoy la geopolítica pone a las economías latinoamericanas frágiles, pues en el punto en el que estamos al borde de la recesión, quizá por decisiones internas y por temas externos, que los países más pobres siempre son como los más afectados, a pesar de que no estén involucrados directamente, por ejemplo, en un conflicto armado. Te pega como país porque pues, sube el precio del petróleo, del barril de petróleo, y eso afecta a toda la economía, sobre todo, insisto, la de los países más pobres como el nuestro. Más pobre, hablando de la comparación que podemos hacer de ingreso per cápita por Ujú, persona que habita en el país, no porque considere que México es un país pobre. Pero basado en eso, cada vez que yo escucho que va a haber una recesión en el país, me pongo de nervios. No, no hay forma en la que no sienta que mis alternativas de vida, mis alternativas para salir adelante, lo que sostiene mi vida, lo que sostiene mi vida familiar, lo que sostiene los ingresos de la familia, están en riesgo. Mis ahorros, mis negocios para las empresas o personas que son empresarios o emprendedores, para los trabajadores el riesgo de ser despedido. Estamos como en una constante sensación de intranquilidad. ujú. Y eso a Sí, veces siento que genera enfermedades. A mí me genera ansiedad y me genera un estrés permanente del que no puedo librarme porque no entiendo cómo pensar de otra manera, Dulce. ¿Cómo hacer para pensar de otra manera, para reprogramar mi cabeza y hacerla, llevar mi pensamiento a otro punto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando hago ejercicio me siento mejor, ya encontré que haciendo ejercicio me siento mejor, ya encontré que apagando el televisor y olvidándome un poco de las noticias me siento mejor, pero el mundo no cambia, el mundo va a seguir. Si hay sí. recesión, habrá recesión. Si pierdo mi empleo, perderé mi empleo. Es decir, mi mente no va a cambiar o no va a hacer que las cosas cambien, pero lo que sí podría hacer es tomar acción.
Y a veces esta sensación de ansiedad y tener la mente tan ocupada con pensamientos negativos, porque eso al final es lo que son, me impide moverme, me impide manifestar la voluntad de actuar de otra manera. ¿Cómo entrenar a mi cerebro para que cuando esto sucede, que va a seguir sucediendo toda la vida, por lo que entiendo, mi cerebro funcione de otra forma? ¿Cómo le hago para no Fíjate, tener este miedo constante? ajá. Fíjate, es una pregunta muy buena, muy interesante, porque ahí entra esta parte de aprender a escuchar al cuerpo, porque usando lo que me comentas, un cuadro de ansiedad, vamos a tomar ese ejemplo. En la ansiedad hay dos emociones o dos conflictos biológicos presentes. Uno de ellos es el miedo al futuro. El no sé qué va a pasar y si no puedo y si viene la recesión y si no tengo los recursos, ¿no? Y el otro conflicto que viene a la par es un conflicto de impotencia, de sentir que no sé, primero no sé qué puede pasar, no sé qué puede venir, no sé qué viene de frente, y por otra parte no sé si no me siento capaz de hacerme cargo. Estoy dudando de si puedo hacerme cargo de lo que pueda pasar, de lo que viene de frente. Entonces, la persona que desarrolla un cuadro de ansiedad está en generalmente son personas muy mentales, que su proceso justo es muy racional y no se van al cuerpo, o sea, no van a escuchar el cuerpo, y por eso en un cuadro de ansiedad hay reacciones muy, muy fuertes a nivel cuerpo, como taquicardia, no puedo respirar, no puedo dormir, sudoración, ¿no? Hay muchos síntomas que se presentan alrededor de un cuadro de ansiedad, porque el cuerpo justo te está mandando un mensaje de que voltees a verlo, porque cuando volteas a ver todo eso y llegas tu cuerpo te está pidiendo estar presente, porque tú ya estás en el futuro, estás futureando qué voy a hacer si pasa esto, y en el pasado, porque en el pasado ya lo viví y entonces estoy, no estoy presente, estoy atorado, futureando y pensando en lo que ya pasó, en que ya sé que si hay una crisis o una recesión, pasan ciertas cosas y la persona no se escucha, no está presente, no está viendo que sí, o sea, enfrente puede haber un riesgo, pero que hoy ya tiene los recursos para hacerse cargo. Y recursos pueden ser aliados, pueden ser familia, puede ser no sé, crear un producto, un servicio que se pueda usar en ese momento, ¿no? O sea, hay muchos recursos y no lo puede ver porque está viviendo en su cuerpo una respuesta biológica de supervivencia. O sea, tengo que hacer algo para sobrevivir porque no sé si lo voy a poder hacer. Y entonces en el cuerpo pasa algo muy, muy particular. De las primeras reacciones que tiene nuestro cuerpo es garantizar el líquido pues en nuestra función. El líquido es algo vital. O sea, el agua a nivel corporal es algo vital, y lo primero que hace nuestro cuerpo en un cuadro de incertidumbre es retener líquido, porque no sé si lo necesito para sobrevivir y no sé si lo voy a tener. Otra cosa que empieza a acumular el cuerpo justo es la grasa. O sea, todo lo que empezamos a comer lo transforma en grasa y lo acumula. Y lo acumula obviamente en zonas en donde el cuerpo siente que necesita proteger. No va a ser igual una persona que acumula, por ejemplo, grasa en los brazos, que puede ser una persona que es muy de hacer y de sostener y de eh, acoger a la familia, por ejemplo, porque necesita esa grasa en los brazos, a alguien que la acumula en el abdomen, por ejemplo. Entonces el cuerpo empieza a hacer esa solución. Entonces, si nosotros aprendiéramos a escuchar al cuerpo, si nos enseñaran eso, porque sé que no lo enseñan en ningún lugar, lo aprendemos ya siendo adultos, si aprendiéramos a escuchar el cuerpo, a decir, a ver, esto que siento, dónde lo siento, con qué me está conectando, cómo me siento abandonado, me siento desprotegido, y cuestionáramos esos pensamientos,
a ver, esto que estoy pensando es completamente cierto, que no voy a poder ante una recesión. Y este tipo de cuestiones o de cuestionamientos nos hace voltear a ver lo que el cuerpo necesita y también nuestros recursos. O sea que si estamos aquí, sobrevivimos a una pandemia, llevamos muchísimos años o momentos difíciles a nivel país, a nivel persona, ya lo pude hacer, ya lo he hecho, ya hay un antecedente de cómo hacerlo, entonces, pero lo perdemos de vista. Entonces, aprendiendo, creo que la clave es aprender a escuchar al cuerpo, lo que nos está diciendo con los síntomas que se presentan y aprender a cuestionar nuestros pensamientos, a cuestionar esa parte. Y a medida que le damos esos insights a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, empieza a actuar diferente, empieza a darse cuenta que lo puede hacer distinto. Dulce, eh, hablemos ahora de lo que técnicamente deberíamos abordar en esta conversación. Las empresas son entes vivos al final, integradas por seres humanos y crean sus propios paradigmas más allá de lo que está escrito en sus normas, en sus estatutos, en su misión, visión y valores. La empresa cambia por completo cuando los seres humanos ponen un pie en esas instalaciones y comienzan a trabajar. Hay momentos definitivos para la empresa, igual que con los seres humanos hay momentos clave que quizá lleguen a fracturar la empresa o que lleguen a enfermar la empresa o que le impidan a la empresa crecer y desarrollarse hacia el punto en el que debería y para lo cual fue creada. ¿Cómo esta ciencia de la biología emocional puede aportar a las empresas el nivel de conocimiento necesario para seguir avanzando y para detener el crecimiento de esas enfermedades o erradicar esas enfermedades? Claro, Empresas y grupos sociales, es decir, sí. me refiero a la empresa como un grupo social, pero hay grupos sociales, siempre que hay grupos sociales, tienen una metodología, una forma, un estilo y también enfermedades, cómo corregirlas. Claro, lo voy a dividir porque las dos herramientas que yo manejo se aplican, pero que las voy a dividir como para que sea un poquito más claro. Por ejemplo, en la cancha de las enfermedades o los síntomas, hoy en las empresas tenemos algo, aquí en México tenemos una herramienta que creo que no estamos usando del todo bien, que es esta parte de la norma 35, ¿no? Que esta normatividad hace que el empresario, la empresa voltee a ver y explore qué enfermedades, qué síntomas está viviendo la gente que colabora ahí. Pero creo que solamente se queda ahí, ¿no? Son pocas las empresas que tienen como los recursos y la conciencia para hacer algo más. ¿Qué se puede mirar ahí? Te pongo un ejemplo. Alguna vez trabajé con una empresa en donde el mayor síntoma era el sobrepeso, hablando de este tema. Cuando miramos la estadística el porcentaje, era alrededor de un 80% de personas que formaban la empresa que tenían un tema de sobrepeso. Y había un antecedente de que personas que entraban, o sea, entraban sin sobrepeso, entraban siendo delgados o en un peso normal, al entrar a la empresa con el pasar del tiempo, empezaban a subir de peso. Entonces, exploramos cómo las relaciones o cómo es el entorno laboral de la empresa y resulta que era una empresa con mucha hostilidad, o sea, en donde no había una colaboración, en donde había como mucha competitividad entre departamentos y trabajaban separados y había hasta cierto punto un tanto de agresión muy sutil, ¿no? Entre ellos. Y tenían un líder que provocaba todo eso, o sea, lo alimentaba en su afán de que fueran competitivos. No miraba esa parte que el equipo ya se estaba volviendo hostil, ¿no? No era tanto competir por resultados, sino ya se estaba volviendo en una cancha donde quién es más fuerte y quién es más débil. Entonces las personas que vivían esa hostilidad
el cuerpo lo vive como una agresión. Y si la persona ya trae improntas o memorias de personales, porque en la empresa se está reflejando, pero no quiere decir que se formó ahí, sino la persona ya trae heridas, ya trae una cierta programación en el cuerpo, ya tiene una historia y llega a este entorno, hablando de este tipo de esta empresa en particular, pues empieza a necesitar protegerse. Y la protección, una función que tiene esta parte de la grasa o el sobrepeso, pues es la protección, empiezan a subir de peso. O había un caso muy particular que cuando entramos a verlo, ahí se cubría esta parte de necesito ser visto por mi jefe porque no me ve. O necesito verme más fuerte ante el adversario, que cuando tú hablas de un adversario en una empresa, la verdad es que es muy doloroso, muy triste, porque una empresa no fue creada para eso, ¿no? Para hacer un ring de lucha, ¿no? Entonces, pero estas personas, hablando de estos casos, pues necesitaban eso, su cuerpo. O sea, como yo ya viví agresión afuera, vengo de una historia así, pues hoy me tengo que proteger y lo que me protege es tener un cuerpo más robusto, ¿no? Robusto. Más grande. Ujú. Entonces se observa de esa manera y es una herramienta muy útil porque entonces se pueden diseñar intervenciones adecuadas, personalizadas a la empresa para que la gente pues pueda recuperar su salud, porque al final, si bien la salud es una responsabilidad individual, son personas que te están dando tiempo, lo más valioso que tienen, lo están poniendo en tu empresa, te están ayudando a cumplir tu sueño, ¿no? Seguramente que cuando abriste esa empresa o cuando la persona abrió esa empresa, hay un sueño ahí. Creo que por ese equilibrio sistémico de dar y recibir, creo que las empresas podrían mirar ahí y tendrían mejores resultados incluso, sus números mejorarían. O sea, personas sanas obviamente van a dar mejores resultados. Entonces, esa es por la parte de la descodificación, de la parte de los síntomas. Y cuando hablamos de la cancha de las constelaciones, aquí ya no se llaman constelaciones familiares, se llaman constelaciones organizacionales o también a veces le llamamos coaching sistémico. La diferencia es el coaching sistémico es observar qué pasa para desarrollar soluciones. Las constelaciones es un poquito más profundo. Y bueno, una constelación organizacional es una herramienta que permite que el empresario pueda visualizar de una forma muy clara y muy profunda qué dinámicas hay entre sus colaboradores, qué hay más allá de lo que no se ve en el día a día. Porque a lo mejor tú puedes tener un departamento que aparentemente se lleva muy bien, pero que no está dando resultados. O sea, tal vez el tema no sea la relación, pero no está dando un resultado. Entonces, cuando entras a mirar ¿qué hay ahí? ¿Qué está bloqueado para que pase lo que todos los días buscas que pase y no se da? Y se encuentran cosas muy interesantes. Te pongo un ejemplo, fue una constelación. Este fue un coaching sistémico que es un poco más ligero. Pusimos un representante del equipo de trabajo y un representante de la comunicación. Ellos tenían problemas para desarrollar o para tener una mejor comunicación. Entonces ponemos un representante del equipo, uno de la comunicación, y por representantes me refiero a personas o puede ser también figuras. Hay diferentes elementos que se usan para esto. En esta ocasión, en este caso, fueron personas, uno para la comunicación, uno para el equipo. Entonces se empiezan a mover, se abre la energía del sistema, es una energía en la que todos estamos, en la que se abre en este tipo de intervenciones y el representante del equipo se queda parado, así, sin hacer nada, y el representante de la comunicación se empieza a alejar del equipo. Llega a un lugar y voltea y se le queda viendo, se miran y es todo lo que pasa. Entonces, cuando yo volteo a decirle al equipo, al empresario, al jefe del área, de qué se dan cuenta, pues de que queremos una comunicación, pero no queremos nosotros, no estamos viendo que necesitamos dar pasos para construirla.
porque el equipo decía, es que a mí me gusta verla a la comunicación, pero quiero que ella venga, yo no quiero ir allá. Entonces, esa parte no la ves en el día a día. O sea, el equipo ni siquiera sabe que no sabe y no se quiere mover o no se puede mover para construir esa comunicación. Entonces, este tipo de herramienta hace que la persona pueda ver lo que hay a profundidad. Otro ejemplo, una promotoría de seguros. eh, el dueño, el promotor, pues la verdad es que era una persona sumamente comprometida con su proyecto, tenía agentes de seguros, tenía una metodología, tenía todo, o sea, todos los recursos puestos para su equipo, pero empezó a no tener resultados, empezó a bajar su resultado a pesar de todo lo que estaban haciendo. Hicimos una constelación. Había un representante de las ventas, un representante del equipo, de los agentes, un representante del dueño o del promotor y puse un representante de la empresa. El representante de la empresa era el único elemento que no se sentía como, perdón, no se sentía visto y se alejó de todo. O sea, se alejó del promotor, de los agentes, o sea, se aisló. Cuando le pregunto a ese representante, ¿cómo te sientes? Pues es que yo no me siento visto. O sea, a mí no me ve. O sea, él ve a todo menos a mí. Entonces, es una persona moral, es una persona física, es una persona que a veces no vemos. Sabemos todo lo que hay que hacer, vemos hacia dónde queremos llegar, pero no miramos que esa persona, sea física o moral, representa una parte de nosotros, de nuestro sueño, de nuestro proyecto, y no le damos un lugar. Cuando hacemos el movimiento de que el promotor voltee a ver a la empresa y le dé un lugar, le diga, hoy te veo, te doy un lugar, ¿no? Hay frases que se usan en este tipo de intervenciones. La empresa empieza como a incorporarse, a acercarse y a ser parte de todo. Entonces, al mes siguiente, perdón, al mes siguiente, la promotoría empieza a repuntar, empieza a tener más ventas, empieza a tener nuevos elementos, empiezan a llegar nuevos agentes y empieza a cambiar sus resultados con algo tan simple. Y digo simple porque es un movimiento sencillo, pero que no es fácil de aprender a ver. Entonces, este tipo de herramienta puede mejorar los resultados en equipos de trabajo, en el liderazgo, en la parte cuando hay fusiones en la empresa, cuando hay una estrategia de crecimiento, se puede usar este tipo de herramientas o cuando hay algún bloqueo. O sea, yo ya contraté al coach, a todos los empresarios o a todas las disciplinas posibles para solucionar un problema de rotación en una empresa o para solucionar un problema de comunicación y no acaba de ocurrir porque hay algo profundo, perdón, que necesita ser visto. Y esto tiene mucho que ver con reconocer al que fundó la empresa, reconocer la jerarquía, porque a veces nos movemos de nuestro lugar. Yo recuerdo que un caso donde una persona era un gerente, decía, no, es que yo sé más que el dueño, yo sé más que el jefe, o sea, el jefe no tiene idea, yo, ¿no? Entonces ahí se rompe la jerarquía, porque si bien el jefe a lo mejor no sabe y a lo mejor ni siquiera tiene que saber todo, porque por eso contrata personas que sepan de ventas, de recursos humanos y todo, esta persona estaba como poniéndose por arriba del jefe, del dueño. Y si bien él no sabía todo y pudiera tener todas las fallas que pudiera ser posible, es el jefe, hay una jerarquía. Y es como en casa, o sea, papá y mamá son los grandes, en una empresa el jefe, el dueño, el consejo, tienen una jerarquía. Entonces, cuando yo tomo mi lugar y reconozco y no tiene que ver ni con sueldos ni nada, o sea, tiene que ver con la parte de jerarquía. Yo reconozco mi lugar y lo tomo, entonces puedo colaborar de una forma más limpia, de una forma donde no hay un ego,
donde yo no me siento más y no me pongo en un lugar que no me corresponde, y entonces los resultados cambian. Cosas tan, insisto, tan sencillas de hacer, pero difíciles o complicadas de encontrar, aunque no todo el mundo se abre a esto, pueden cambiar los resultados de una empresa. Y en donde ocurre mucho, o donde se ve todavía más, son las empresas familiares, porque la dinámica de una empresa familiar, como el nombre lo dice, se replica lo que pasa en casa, entre el papá, los hijos, quien esté interviniendo en la empresa, se va a llevar a la empresa. Y ahí todavía puede haber más desorden, porque a lo mejor en la empresa resulta que el dueño o el director es el hijo, cuando el hijo en casa es el pequeño y acá jerárquicamente es el grande, y cuando no se sabe llevar, cuando el hijo no se da cuenta que justo son dos sistemas diferentes y que acá no es que yo sea más grande, es que mi función es otra. Sigo siendo el hijo, sigo siendo el pequeño acá, pero en mi sistema empresarial, en mi organización, mi función es otra. Pero cuando hay esos desajustes de que acá yo soy el grande y aquí yo le mando hasta a mi papá y demás, vienen este tipo de desajustes, y más que la empresa tiene un simbolismo muy particular en esta parte de las constelaciones organizacionales. La empresa representa la casa y la empresa representa a la madre, porque es un entorno que cuida, que acoge y que nos va a llevar a la abundancia, igual que mamá. Es un simbolismo de mamá. Entonces, si yo vengo ya, yo soy un colaborador que viene de tener temas con mamá, vamos a usar ese ejemplo, en la empresa en la que estoy me voy a encontrar con problemáticas que me van a hacer tocar lo mismo que vivo acá, ¿no? Entonces, y me va a tocar lo mismo porque son espejos que me están diciendo lo que tengo que resolver y lo que tengo que trabajar, ¿no? Entonces, es muy, muy amplio eh, cómo puede este tipo de estas dos herramientas o la combinación de estas herramientas apoyar a los empresarios y a las empresas. Dulce, pues gracias. Creo que vale la pena abordar otra vez el tema en una siguiente entrevista. Hagamos una tercera parte. No sé cuántas vamos a hacer, porque cada vez que platico contigo, la verdad es que salen temas bien interesantes y por lo menos yo tengo muchas dudas que me gustaría resolver un poco. Me gustaría cerrar con tu número de contacto, con tus redes, para que individuales o empresas que estén interesadas en este tema, que la verdad me parece muy, no solamente muy interesante, sino muy saludable para las empresas, subirse un poco a este tren y entender que no todos son números, sino que hay un tema que en el cual habría que profundizar y que tú eres una experta en este tema. Tus redes sociales, por favor, Dulce, y tu teléfono. Claro que sí, muchas gracias. Mi teléfono es 427-219-0797 y en redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn y en Instagram, me encuentran como Dulce Figueroa, Biología Emocional. Muy bien, Dulce, pues muchas gracias. Excelente día para ti y nos vemos con seguridad la próxima semana. Lo que me gustaría hacer contigo, solamente para que la gente lo sepa, es hacer después una sesión en vivo. Hay que encontrar un horario adecuado para hacerlo, para que la gente pueda hacerte preguntas en vivo y que podamos Claro, responderlas también en vivo. Pero, por otro lado, me gustaría también comenzar contigo un proyecto que tiene que ver con conferencias presenciales, que creo que sería de gran utilidad para la gente que asista, para empresarios, para personas, porque al final a todos nos duele algo y todos podemos hacer algo por mejorarnos. Entonces, sí, eh, por ahí me gustaría dejar este mensaje para que la gente que lo escuche sepa que Dulce Figueroa va a estar cerca de nosotros, hablando presencialmente y que muy pronto, antes, tendremos una o varias sesiones en las que Dulce puede contestar sus preguntas de forma directa. Solamente tendremos que encontrar el horario más adecuado para hacerlo. Muchas gracias, claro. Dulce. Claro que sí, con todo gusto. Gracias a ti y gracias también a Alfredo, ¿no? Por esta Saludos, conexión. Muchas Alfredo, gracias. Alfredo Reyes, gran amigo. Saludos
hasta Querétaro y hasta la Ciudad de México. Gracias. Gracias.